Hechos 2, versículos del 14 al 41, encontramos a los apóstoles obedeciendo el mandato de Jesús en Mateo 28, del 18 al 20. Como hablamos en el video número 5 de esta serie, la iglesia no tenía nada que inventar o imaginar. Ellos debían ser discípulos de Cristo, bautizándolos y enseñándoles a guardar lo que Él le enseñó a sus apóstoles. Y esto es exactamente lo que vemos en este pasaje de Hechos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica clara y fuertemente el Evangelio y Dios hace lo imposible. El versículo 41 relata: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es un hecho impensable si recordamos que esto sucede en la misma ciudad que 50 días antes le había pedido a Poncio Pilato que crucifique a Jesús. Dios hace lo imposible. Y no solo salva poderosamente de sus pecados a una multitud, sino que produce en esta multitud una forma de vida realmente asombrosa. La iglesia que comenzó aquel día de Pentecostés fue una iglesia llena del Espíritu Santo, según Hechos 2.4, que, como vemos en el sermón valiente de Pedro, consideraba que predicar con toda claridad contra el pecado, guiando hacia Jesús, era el método de evangelismo. Esto produce una multitud compungida de corazón y, según Hechos 2.38, hay grandes esperanzas para aquellos que ahora se añaden. Según Pedro, ellos también recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de iglesia produce esta predicación valiente del Evangelio y la obra activa del Espíritu Santo? El resultado lo comenzamos a ver a partir de Hechos 2.42. Aquellos nuevos creyentes estaban dedicados a una nueva clase de vida. El versículo usa la palabra griega proskartereo, que se puede traducir como estar dedicado a, apegarse, estar continuamente en, perseverar. ¿A qué estaban apegados, dedicados? Primero, no se trataba de creyentes que usaban la muerte de Jesús por el pecado como una posibilidad de vivir en desobediencia a Dios, pero sin culpa. Tampoco imaginaban que por ser llenados por el Espíritu Santo no necesitaban ser enseñados. Como escribió James Ferguson, la sabiduría de Dios determinó más conveniente enseñar a su pueblo no de forma directa por Él mismo o por ángeles, sino a través de hombres como nosotros. Este versículo, Hechos 2.42, afirma: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estudiaban todo aquello que Jesús le entregó a sus apóstoles y buscaban vivir sus vidas de esa manera. Ellos entendían que el discípulo de Jesús sigue las enseñanzas de su maestro. Para esto se sienta a aprender, sabiendo que el Espíritu Santo escogió obrar a través de las capacidades que Él mismo dio a la iglesia. Segundo, no se trataba de creyentes individualistas que vivían su cristianismo solos. No era esa la iglesia que Dios formaba poderosamente en aquellos días. No se trataba de personas que imaginan que pueden seguir a Cristo mientras entienden la iglesia como consumidores de un producto, donde debo buscar la congregación que mejor me atienda a mí y a la vez nadie se meta en mi vida. Cuanto más desapercibido pase cada domingo en la reunión, mejor. Lo importante es que tenga lindas predicaciones y emocionantes tiempos de alabanza. Una iglesia donde no se pida nada, ni sea necesario comprometerse a nada, sin requisitos de entrada ni requisitos de permanencia. Y ante lo más mínimo en lo que yo no esté de acuerdo, no hay problema. O me voy a otra congregación donde me atiendan mejor y yo concuerde en todo, o directamente dejo de congregarme y los domingos escucho predicaciones por internet. En el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, el diablo aconseja: si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer la ciudad en busca de la iglesia que le va, hasta que se convierta en un catador, un conocedor de iglesias. Esto hará de él un crítico cuando nuestro enemigo, se refiere a Cristo, quiere que sea un discípulo. En este versículo, de hecho, encontramos un tipo de creyentes muy diferentes a esto. Y dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra koinonía en griego, comunión, indica una participación conjunta de cargas, metas, trabajo, beneficios y esperanza. No se trataba apenas de asistir los domingos a un evento cristiano donde al terminar la reunión saludamos
a unos cuantos hermanos. Estaban dedicados, apegados, estaban continuamente perseverando en conocerse, amarse, ayudarse, luchando por lo mismo. Por estos 2 versículos después relata, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No solo se trataba de asistir al mismo lugar de reunión, como vemos en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, sino que extendían su vida de iglesia a sacrificar la intimidad de sus hogares y arriesgarse a relaciones sinceras y profundas. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y al conocerse y amarse genuinamente, preferían perder lo suyo propio a que algún hermano sufriera necesidad. Por eso el versículo 45 relata, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por esto Hechos 4:32 afirma, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esto no significa que no hubiera errores o problemas entre los hermanos, sino que ellos ponían en práctica las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No se trataba de continuar con la misma vida egoísta de siempre, pero ahora con una amigable religión que los alentaba. El enfoque de sus vidas había sufrido una revolución. Tercero, no era una obra social la que se hacía allí, no era una ONG. Jesús era el Rey y Señor precioso para ellos, a quien amaban, a quien describían como Pablo lo hace en 1 Timoteo 1:1, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Aquí Hechos 2:42 agrega, y perseveraban en el partimiento del pan. Como concuerdan muchos comentaristas bíblicos como E.H. Trenchard o F.F. Bruce, lo más probable es que aquí se refiera a la cena del Señor. Había un recordatorio constante de la muerte y resurrección de Jesús y de su segunda venida. La persona de Jesús, su obra gloriosa por nosotros y para la gloria del Padre y sus beneficios, eran el gozo de la iglesia. Cuarto y último, Hechos 2:42 agrega finalmente, y perseveraban en las oraciones. La fuerza de la iglesia era Dios, por lo que ante cualquier impedimento para glorificarle, acudían a aquel que les dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y si tuviereis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Como escribió Albert Barnes, una genuina obra del Espíritu Santo siempre formará un apego a la oración. Había un perseverar en confianza de la bondad y fidelidad de Dios. Y esto se veía en que avanzaban de rodillas, como alguna vez dijo Hudson Taylor. Este era el tipo de iglesia que formaba el Espíritu Santo por aquellos días. Era Dios quien hacía iglesia. Era Dios quien acrecentaba a la iglesia cada día, según Hechos 2:47. Por esto, Hechos 13:52 relata, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Era una iglesia donde la actividad de Dios era tan notoria para todos que dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, al punto que generaba tan grande respeto que muchos no se atrevían a juntarse con ellos, como habla Hechos 5:13. Según Hechos 2:47, era una maravillosa vida de iglesia que alababa a Dios. Si, como hemos visto en anteriores videos, Dios sigue siendo el mismo y el libro de los Hechos nos narra lo que debemos y podemos vivir como iglesia hoy. Nuestras congregaciones actuales están mostrando esta misma vida de iglesia. El Espíritu Santo usa a Pedro en la predicación y luego es Él, el Espíritu de Dios, quien quebranta los corazones de toda una multitud y forma el tipo de iglesia que acabamos de ver. Como cuando George Whitefield estaba predicando en un campo de Exeter, Inglaterra, un hombre se presentó ese día listo para arrojarle piedras. Escuchó un poco el sermón hasta que tomó una piedra, pero Dios envió la palabra a su corazón y la piedra se cayó de su mano. Cuando Whitefield terminó, este hombre se acercó y le dijo, Señor, yo vine para quebrar su cabeza con una piedra, pero en vez de eso, el Espíritu de Dios, a través de su ministerio, quebró mi corazón. Que Dios haga iglesia de esta manera entre nosotros hoy.